Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí, a este espacio en la 4TV. Como pez en el agua, estamos en la cosa de la política, en la cosa de la historia, en la cosa del pensamiento crítico, la filosofía y de la actualidad, sobre todo. Y pues estamos terminando un sexenio apasionante, un sexenio muy interesante en la historia de nuestro país, e iniciando una nueva etapa de nuestra historia, el segundo piso de la cuarta transformación. Usted lo está viviendo, nosotros también, y estamos charlando. Usted sabe que aquí queremos desarrollar una gran conversación, porque las grandes conversaciones forman parte de las grandes transformaciones. Para eso invitamos a Julio Broniman. Bienvenido, compañero. Así es, Molay, pues un gusto, primero que nada, estar aquí en este espacio de la 4TV. Un saludo a toda la audiencia y la verdad es una sorpresa para mí estar aquí, a pesar de que ya nos habíamos conocido, habíamos conversado en algunos otros espacios. Personalmente también ya habíamos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones por amigos en común, pero pues qué mejor en este espacio, en este lugar y justo el día de hoy, porque está concluyendo prácticamente, como lo acabas de decir, un ciclo y está por iniciar otro. Termina lo que viene siendo el primer piso, la primera etapa de la transformación y vamos por lo que viene siendo este segundo piso de la cuarta transformación. Y algo completamente inédito. Yo creo que es inédito históricamente porque en el 2018 yo creo que muchos después de las elecciones, al saber aquel resultado de que afortunadamente habíamos logrado por la vía democrática y pacífica hacer que quien ahorita sigue siendo todavía nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se concretara y que pudiera llegar a la presidencia después de una larga trayectoria como activista político, como activista social. Y bueno, todo eso ya lo sabemos de sobra. Y hoy está por concluir y pues vamos por lo que sigue. Sí, el segundo piso de la 4T, o bien, si lo prefiere, la profundización de la cuarta transformación. Julio es fotógrafo y comunicólogo, comunicador y activista social, y participas en tertulias de discusión política en diferentes medios de internet, ¿no? Como Sin Censura, por ejemplo. Claro. Eres una voz que se oye en el ambiente de la izquierda y en el ambiente, pues esto de toda la gente, millones de personas que se han incorporado a este proceso de transformación, a este proceso de cambio. Pero platícanos, para introducirnos, tu historia, ¿no? Para partir del punto cero de Julio Broniman, bueno, tu historia personal, tu infancia, cómo te acercas a la izquierda. Hay una anécdota familiar muy interesante, ¿no? Pues hay varias anécdotas, hay varias situaciones, pero lo que me marcó definitivamente para identificarme como una persona de izquierda, con este pensamiento crítico, con esta postura social, hasta parece que lo invoqué porque el día de ayer hasta me lo encontré después de mucho tiempo que no lo veía. ¿A tu amigo? A mi amigo, un amigo de mi infancia, mi mejor amigo de mi infancia. Exacto. Él es chileno y obviamente llegó aquí a México por circunstancias que sabemos. Su papá su familia tuvieron que llegar a México precisamente por el golpe militar en aquel entonces. Huyendo de la dictadura, porque realmente eran perseguidos políticos y llegaron junto con otros tantos más chilenos aquí a México. Y yo tuve la oportunidad, circunstancialmente fueron mis vecinos, fuimos vecinos durante toda mi niñez, toda mi infancia, toda mi juventud, y pues se convirtió en mi mejor amigo. Y pues, ¿qué te puedo decir, no? Después de convivir todos los días, todas las tardes, no nada más con él, con sus hermanos, con su mamá, con su papá, con familias cercanas a ellos, que no nada más eran chilenos, sino también venían de otros países que también habían pasado y habían vivido por esta lamentable situación. Sí. Y México les abrió las puertas, ¿no? Entonces, pues tú te imaginas de repente las reuniones familiares con ellos, las sobremesas, las charlas de fin de semana y todo esto, pues eran unas discusiones y unas pláticas, y sobre todo, pues yo estaba recibiendo mucha información de viva voz de quienes habían vivido y habían pasado por esa situación. Para los jóvenes, como dice el presidente, Exacto. nuestro actual presidente, para los jóvenes,
cuando alguien era exiliado de una dictadura militar latinoamericana, normalmente era una persona de izquierda. Claro. ¿No? Muchos militantes de organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista, incluso de Cristianos por el Socialismo, de diferentes organizaciones de izquierda, del Partido Socialista, fueron perseguidos, fueron asesinados y muchos exiliados vinieron acá a México. Entonces eran conversaciones que tenían un fuerte contenido. No, y eran debates, y eran análisis de, a lo mejor algunos estaban de acuerdo o podrían estar en contra, pero todos iban hacia el mismo punto, todos eran militantes de izquierda, y por esa razón estaban prácticamente aquí en México, ¿no? Entonces yo recibí mucha información, algo que me llamó mucho la atención, y pues en ocasiones yo no nada más escuchaba, sino también preguntaba, siendo un niño, siendo un joven, siendo un adolescente. Y años después, ya en la secundaria, curiosamente, algo que no era muy común, en una materia de ciencias sociales, llegué a tomar clases con un antropólogo marxista, egresado de la ENA. ¿En qué secundaria estabas? En una escuela activa en la Condesa, que ya dejó. Y la ENA era un bastión de marxismo. Era un bastión de marxismo. No estoy hablando a finales de los 80s aproximadamente. Y fue muy interesante porque este profesor, que todavía sigue todavía por ahí anda, nos hacía observaciones, comentarios relacionados a lo que estaba sucediendo en la escena política a finales de los 80s. Cómo todos los grupos de izquierda, todos los partidos, todos los movimientos de alguna manera se habían conjugado precisamente para conformar lo que en aquel entonces es el ahora casi extinto PRD. Y habían tenido toda una serie de situaciones para decidir que efectivamente iba a ser Cuauhtémoc Cárdenas el candidato, ¿no? Y también nos empezaban a hablar, nos empezaba a mencionar qué es lo que estaba sucediendo con los otros candidatos del oficialismo, tanto del PRI como del PAN. Y a mí me llamó mucho la atención. Es interesante todo eso, porque para una materia de secundaria, pues no te hacen eso, ¿no? Normalmente no se analiza el tema. No se analiza el tema, ¿no? Entonces es muy curioso porque también en esta misma escuela, pues habían muchos chavos que venían de distintos países, de distintas nacionalidades, y sobre todo también hijos de exiliados políticos, pues de los golpes militares de Sudamérica, ¿no? Entonces era como muy interesante dialogar todos estos temas. Y fue cuando yo me empecé a acercar a algunos mítines como para hacer algún balance, como para ser testigo, que no me contaran. Ajá. Entonces, con ya la información que yo tenía, lo que comentaba hace rato, y después de estar en la misma escuela teniendo estas pláticas, estas charlas, y luego asistir a estos lugares, pues dije, pues aquí soy, ¿no? Yo voy por este lado, yo voy por la izquierda, yo no voy por la derecha, ¿no? Y pues te empiezas a involucrar en este tipo de cosas, empiezas a participar, y luego viene el tema del fraude, que ya sabemos qué fue lo que sucedió en aquel entonces. El fraude y luego la represión. No, todo. Sí. Y pues yo empecé, y siendo yo menor de edad, ahí andaba. Y luego es muy interesante porque ya después, durante los 90, pues te empiezas a involucrar. No estaba el boom que tenemos ahora de las redes sociales, no en esa exposición. Claro. Y yo era de los chavos que empezaba a ir y de repente marchaba, militaba en estas marchas, que con una pancarta, con una cartulina, con algunos amigos, a veces inclusive hasta solo. Entonces, pues te vas metiendo, te vas involucrando, te va jalando. Y también una persona que juega un papel muy importante en todo esto es mi papá, porque él es un conocedor de todo lo que viene siendo el ámbito de la política en México, de la historia política prácticamente del siglo XX, ¿no? Entonces, si yo tenía alguna duda, pues siempre le preguntaba, ¿no? Entonces, esas eran las sobremesas. En la casa también se hablaba de política, que si el PRI, que si el informe, que si hicieron esto, que el gobernador tal, que si los del PAN. Entonces, pues de alguna manera estaba recibiendo como mucha información sin darme cuenta. Entonces, todo esto te va haciendo madurar, y pues siempre que tenía alguna duda o algo, pues hasta la fecha le sigo preguntando, ¿eh? Cuando tengo participaciones en algunos programas, es al primero al que le mando el enlace. Lo saludamos desde acá, papá de Julio Broniman. Entonces, mi mamá son los que me ven y todo, pero mi papá siempre pues, me dice, ¿sabes qué? Es esto, es aquello, o sea, como cositas, ¿no? Claro. Pues es parte de la escuela, ¿no?
que vas recibiendo desde la casa, ¿no? Cómo te vas formando tanto circunstancialmente y cómo te va gustando y te vas involucrando en esto. Y es ahora que, y participar en todas las marchas apoyando desde los 43, el tema de la guardería ABC, lo de Atenco, o sea, estando de alguna manera... Luchas. Sí, todas esas luchas, ¿no? Sí. Y si no era tanto como simpatizante de los movimientos, pues también por mi oficio, por mi profesión, tanto por iniciativa propia y a veces por trabajo, me tocaba cubrir esas marchas. Entonces, de una forma u otra, ahí andaba, en las marchas del 2 de octubre, del Día del Trabajo, en todo esto que sucedía. Entonces, si no era por trabajo, pues yo agarraba mi cámara y era por iniciativa propia y trataba de darle como seguimiento a todos estos movimientos y ser testigo sin que nadie me lo cuente, ¿no? Entonces, pues vas identificando personajes, vas conociendo gente, te van conociendo y te vas desenvolviendo en ese ambiente y después vas diciendo y dices, bueno, pues de aquí soy parte de esto, me gusta estar aquí, me gusta protestar, porque todas esas protestas era precisamente para alzar la voz en contra de lo que viene siendo, ahora sí lo podemos decir, el viejo régimen, el régimen neoliberal, en contra de Salinas, en contra de Zedillo, en contra de Fox, en contra de Calderón. Y bueno, Calderón, exactamente, y definitivamente en contra de Peña Nieto, ¿no? Que eran un sinfín de situaciones que vas viendo en las calles, ¿no? Lo que verdaderamente es la represión. Yo veo que ahorita los que son del bando de la oposición, pues tienen una postura donde están intentando, o más bien yo creo que en este sexenio van a seguir intentando a ver cómo le hacen para aprender, a ver si pueden llegar a ser una oposición. No han sido oposición. No han sido oposición. Más bien se han comportado como una pandilla golpista, ¿no? Mira, al principio de este sexenio, me adelanto un poquito, al principio de este sexenio, pues vimos el invento de Frena con este personaje de Gilberto Lozano. Y ahorita para el cierre de este sexenio está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos otro invento financiado por los mismos, porque es la misma mano que mece la cuna. Yo les digo, los del Frente Cívico Nacional. ¿Y quién está al frente? Acosta Naranjo. Y anda haciendo... Eso es lo que se está como intentando reconfigurar del PRD, pues, ¿no? Tratan como que de reconfigurar, de hacer, pero traen ese discurso donde quieren bloquear, quieren impedir pero a Claudia. Esa alianza que llegó al proceso electoral ya está más que diluida. No, ya, definitivamente. No, ya ellos ya. Porque ahorita que seas del Frena, cómo se pusieron nombres, o sea, van como de fiasco en fiasco, ¿no? Porque incluso ponerse el nombre Frena, pues dices, híjole, no creo que sea atractivo decirle, vamos a frenar todo. Sí. Y luego se pusieron la BOA, ¿te recuerdas? El tumor. Ellos se pusieron así. Sí. BOA, tumor, o sea, de plano. Y luego ya, pues cuando ya se hicieron el frentes cínicos y anexas, pues ya. No, pero para llegar a esto, ¿cuántas organizaciones? Yo sí lo he dicho siempre. ¿Cuántas organizaciones narcopolítico-empresariales conformaron a lo largo de estos 6 años? Sí. Teníamos... Más membretes que organizaciones. Sí, más membretes, exactamente. Sí. Más membretes, logotipos y todo esto. Se presentaban en algún lugar, decían que ahora sí iban a terminar con esta dictadura castrochavista y no sé qué tanto. Y a los 2-3 días ya estaban perfectamente diluidos y pues no les pegaba, no les funcionaba. No funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues intentaron, no pudieron. Ahorita, pues yo creo que van a seguir en las mismas, pero ojo, tampoco hay que denostarlos, tampoco hay de medida. Hay que tenerlos ahí en el radar porque... No hay que subestimar. No hay que subestimarlos porque efectivamente estamos viendo cómo sí existe una reconfiguración de la derecha de una forma más extrema en América Latina y en distintas partes del mundo. Y es un tema que... Es tremendo. Tú te sabes perfectamente. Es tremendo el tema de la reconfiguración de la derecha, pero es impresionante la reconfiguración de la derecha y de los discursos del fascismo y de odio vinculados a lo peor que está pasando en el mundo, que es Gaza, Ucrania,
ahora Líbano. Claro, ¿no? sí, que lo están subiendo. Y está articulado. O sea, ese odio que se expresa en Gaza, en Líbano, en Ucrania, está articulado con los discursos de odio de Milei, del bolsonarismo, de Trump, ¿no? Y está vinculado a la derecha mexicana. Pero tan impresionante es ese ascenso de la reacción de la derecha, del fascismo, como la impermeabilidad que se ha mostrado en México de estos discursos y de su posibilidad política. Y incluso la derrota electoral del 2 de junio es más que contundente. Uh-huh. Y lo que ha devenido de allá para acá, del 2 de junio para acá, ¿no? Todo digamos el plan C, para sintetizar. Claro. El plan C, las mayorías calificadas en el Congreso y el inicio de los procesos de reforma y la incapacidad de esta reacción, que es tan poderosa a nivel mundial y en México está empequeñecida, es un fenómeno muy interesante y muy complejo. Mira, es muy interesante y qué bueno que tocas ese tema, que lo estamos abordando, porque aquí en México ya van 2 ocasiones que tenemos la presencia de la dichosa o famosa, la CEPAC, que está abanderada, que tiene como la concesión o la franquicia este personaje cristero, Eduardo Verástegui. Uh-huh. Y pues esta organización... Sí, que vienen y hacen aquí sus convenciones. Que está en Estados Unidos. En plena dictadura chavista. Sí. Y se les da chance. que hagan, que digan lo que quieran. Que se reúnan, nadie les va a decir nada. O sea, ya es la segunda vez que lo hacen. Y todo esto es un asunto que viene de Estados Unidos. Bueno, eso ya es un tema muy extenso para hablar de la configuración y conformación de ellos. Pero finalmente, pues hemos tenido la presencia de personajes de la ultraderecha, del ultraconservadurismo, si no de manera presencial, de manera virtual, pues prácticamente aplaudiendo todo este tipo de políticas, este tipo de planteamientos, de ideologías, precisamente para acabar o frenar al comunismo que tanto les aterra. A las políticas populistas. El fantasma del comunismo. Incluso mismo Donald Trump pues, ha estado de manera virtual. De hecho, esta organización tiene muchos vínculos muy cercanos con lo que vienen siendo los ahora republicanos, ¿no? Y los republicanos, y bueno, a mí cuando me preguntan qué onda con Estados Unidos, que si republicanos, que si demócratas, pues yo les digo, a ver, tan sencillo, son la misma banda, uh-huh. Como si fuera un grupo de rock, por ejemplo, es la misma banda, nada más que es el cassette, lado A y lado B, es lo mismo. Entonces, pues bueno, la presencia de estos grupos aquí en México, en distintas partes de América Latina, Milei no vino, lástima, hubiera venido, hubiera sido muy interesante porque creo que hubiéramos tenido muchos temas para platicar, no nada más aquí en otros espacios, pero bueno, circunstancialmente ya no quiso venir, pero estamos viendo cómo de alguna manera están involucrándose y están tratando de retomar el control que ya lo están perdiendo en América Latina, ¿no? Pero si vemos qué es lo que sucede aquí en México a comparación de otros países, pues tú sabes perfectamente que en Chile, en Argentina, en Colombia, en todos estos procesos electorales, pues han sido elecciones muy reñidas, donde finalmente ahora les llaman gobiernos progresistas o las políticas progresistas, emanadas de distintos movimientos de izquierda, pues ganaron, finalmente. Pero son elecciones muy reñidas. Pero aquí en México, yo nada más te digo, y le pregunto a la audiencia, ¿en qué país del mundo un presidente gana, como Andrés Manuel en el 2018, por más de 30 millones de votos a sus opositores? Y ahora, ¿qué mujer en una contienda electoral gana por más de 36 millones de votos con relación a todos sus opositores? Entonces aquí tenemos precisamente los números, ahí están. Uh-huh. En América Latina o en otros países del mundo son elecciones más cerradas. Aquí es contundente. Entonces, por eso, como dice el presidente o como decimos los mexicanos coloquialmente, no hay que confiarnos, pues nos están haciendo lo que el viento a Juárez. Literal. Entonces, lo que vivimos en las pasadas jornada electoral, pues es algo sumamente histórico, porque pues obviamente se rebasó por mucho
a los votos de Andrés Manuel en el 2018. Qué bueno. Y tienes un sexenio que se está cerrando, mientras nosotros estamos aquí grabando esto, transcurre el día, que es el último día de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Es muy emblemático este momento para nosotros, estar dialogando aquí. Sí. Y mientras estamos platicando, dentro de Palacio Nacional, pues es la última conferencia mañanera. Más de casi 1,450, creo, conferencias mañaneras a lo largo de este sexenio. Y si le sumas todo lo que dio de conferencias cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, también lo hacía. Súmale el recorrido, los 2-3 recorridos que se hizo a todos los municipios del país, ¿no? Para estudiar el fenómeno Andrés Manuel se tiene que considerar esos elementos. Mira, no nada más son las conferencias que daba el presidente en las mañanas. Porque, a ver, primero que nada el señor, vamos a ser honestos, como buena persona de provincia, tiene el buen hábito de levantarse temprano. Yo calculo que se levantaba poquito antes de las 5 de la mañana. Rápido, a prepararse, pum, pum, pum. A lo mejor algo ligero. El primer canto del gallo. Y vámonos al gabinete de seguridad de 6 a 7 de la mañana. Y después, a la mañanera. 2, 3 horas y media. Algunas fueron hasta un poquito más largas. Y parado. Sí, de pie. Los invitados sentados. Y él siempre de pie. Siempre de pie. Con todo lo que sucedía, con todo lo que decía, con toda esta estrategia de comunicación para el pueblo y sobre todo con una plataforma que era completamente vista en todas las, presidentes del mundo, empresarios, banqueros, el pueblo, todo el mundo. Y los medios de comunicación corporativistas, todo el oficialismo del corporativismo mediático y todo esto. Así es. Pues cómo los traía, definitivamente, ¿no? Ahora termina la conferencia, se va de gira, Así es. Tiene eventos en la tarde y todavía se aventaba otros discursos. Y luego los fines de semana a veces había 2, 3 discursos. Así es. Uno en la mañana, uno en la tarde, otro el domingo, una inauguración, un evento, una actividad. Y si le sumas las veces que ha tenido contacto, efectivamente es el presidente que más contacto ha tenido con el pueblo, con la gente. El político, en general. Exactamente. No hay ni un solo político No hay. que tenga ese contacto con la gente. No hay. Y luego, siendo presidente de la República, menos. No hay una persona en el mundo que tenga una agenda o que haya hecho en su agenda política que haya hecho eso. Y conste que en otros países sí hay reelección y son periodos de 4 años. Pues no hay ninguno. Si le buscas, si le escarbas, si le sumas, si nos vamos a los números y a los datos duros, no hay. No hay quien le alcance. Y si le sumamos cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que también se aventaba unas. Ahí empezó. Y la resistencia. Más todo. Exacto. Porque luego, mientras más le escarba, dice, bueno, sí, pero cuando fue candidato para ser gobernador en Tabasco y le hicieron fraude electoral y se aventó el éxodo por la democracia y la resistencia y todo. Esa es la historia de un pueblo. Es la epopeya de un pueblo sintetizada en una persona que es Andrés Manuel López Obrador. Exacto. El desafuero, los otros fraudes que pasaron, todo, los grandes mítines, las grandes marchas, verdaderamente yo recuerdo la última marcha, cuando salió a marchar, creo fue el 27 de noviembre del 2022, me parece, que marchó de Reforma. Sí, tremendo. De donde sale la fotografía está rodeado de pueblo, ¿no? Sí, esta fotografía está viendo icónica. Al dron de frente. Exactamente, oye, pues llegó al Ángel de la Independencia y la gente ya estaba acampando desde el Ángel y vino gente, más de 1,200,000 personas marchando con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel dijo, el pueblo me cuida. Y se tardó casi 6 horas desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo. Y luego llega al Zócalo, casi 2 horas, y sin sentarse. Sí. Medio le dan un vasito de agua, una botellita y ¡pum! Y empieza. Eso es impresionante. Dices, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y siendo el presidente de mayor edad. De la energía del pueblo. Y siendo el presidente de mayor edad. Sí. Está aguantarle el paso. Hay que aprender mucho de eso. 80% de aprobación de nuestro pueblo que se va, que cierra, ¿no? Este sexenio
Eso tampoco se da en otros momentos de nuestra historia ni en otras partes del mundo. Y viene una etapa nueva. Yo quisiera solo resaltar 2 elementos para luego que tú nos ayudes a hacer ese balance de cierre, ¿no?, del sexenio. El contraste que hay con el último gobierno que tuvimos del PRI, ¿no?, que fue Peña Nieto. La última acción, si no mal recuerdo, la última acción de Peña Nieto fue intentar privatizar el agua. Increíble. Sí. Sí. ¿No? Y de las primeras acciones de Andrés Manuel llegando a la presidencia fue echar para atrás lo de la privatización del agua. Sí. Las últimas acciones oficiales de este gobierno han sido las pensiones vitalicias para las madres y las familias de las víctimas de la guardería ABC y el resarcimiento también con el pago y las pensiones para los damnificados de la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es una declaración de principios, Julio. Mira, lo que mencionas del agua, pues fue muy claro y fue muy evidente lo que sucedió al final del sexenio. Y ahorita es completamente opuesto, o sea, absolutamente nada que ver, ¿no? El día de hoy en la mañana todavía firmó, en la mañanera, firmó algunos documentos ya a nivel constitucional, lo del tema de la Guardia Nacional. Las propuestas de reformas. Propuestas de reformas y todo esto. Entonces, pues estamos viendo que simple y sencillamente lo que está haciendo es que no está yendo en contra de lo que es el pueblo. O sea, de alguna manera lo que está haciendo con todas estas reformas y que se aprobaron en este último mes, porque fue muy interesante el mes de septiembre, porque muchos de los que llegaron como diputados, bueno, algunos que llegaron sobre todo como senadores, tuvieron que hacer la chamba de senadores este mes, porque a partir de mañana ya se incorporan al gabinete con la doctora Claudia. Entonces aprobaron lo más posible que tenía, o sea, tenían un mes para aprobar una serie de paquetes de reformas precisamente para obtener todo este tema, garantizar el tema de la gobernabilidad para el cierre de este sexenio y para el inicio del otro, ¿no? Entonces, pues no se compara absolutamente. La mañanera del día de hoy fue un evento donde fue pura estadística, puros números. Informe. Puros datos duros. Y como decimos coloquialmente, aquí están los pelos de la burra en la mano. Y no es información nueva. Es información que inclusive algunos medios que lo han señalado y lo han atacado, lo han denostado, de los medios corporativistas, ya han sacado información al respecto. Esto que tú dices de que el presidente se va casi con un nivel de aprobación del 80%, yo en algunos medios o periódicos opositores al gobierno de ahora, los que se consideran ahora oposición, pues ya están manejando también esas cifras. Casas encuestadoras que no son muy afín a la cuarta transformación, pues arrojan números que están por encima, cuando los presidentes en otros sexenios, por lo general en su último año, lo sabes tú, lo sabe toda la audiencia, va para abajo. Era cuando bajaba su índice de aprobación. Y nos dejaban en crisis. Claro. O sea, venía la crisis de fin de sexenio. Claro. Era casi tradicional. Y los neoliberales propagandistas decían, es normal, así es la política, exacto. Así es. Y pues es muy reveladora también esta encuesta que salió donde se evaluaron a los expresidentes, ¿no? Sí. Y todos están por el 3-4%, y Andrés Manuel está muy lejos de ellos, ¿no? Porque hay un gobierno que por primera vez desde Lázaro Cárdenas volteó a ver a la gente y gobernó para el país, para la gente, para el pueblo. Fíjate que algo muy interesante con esto, en aquel entonces con Cárdenas, pues hubo un asunto muy, muy curioso y creo que es digno de platicarlo, no sé si nos vaya a dar tiempo, ahorita es muy extenso. Trata de sintetizar. Pero la transición que hubo, sí, claro. Como que el cardenismo se fue truncando relativamente en muy poco tiempo, en unos cuantos años. El contexto político y económico que se estaba viviendo social que se estaba viviendo en aquel entonces, era prácticamente el cierre de la primera mitad del siglo XX. Ahora sí que podemos hablar del siglo pasado. Sí, el siglo pasado. Pues yo creo que influyeron muchos factores, pero ahorita, en este gobierno, el asunto de la transición fue completamente histórico. Sí. O sea, como vemos, hay un video en las redes sociales de la doctora Claudia Sheinbaum, donde ella está hablando acerca de la transición. Uh-huh. O sea, cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador la suma
a sus giras, vamos a hacer esta serie de recorridos. Los de la oposición, pues ya saben todos los comentarios que pueden decir los de la oposición, ¿no? Y no los vamos a mencionar. No estamos aquí para eso. Finalmente, esto que hace el presidente, esta manera de comunicarse entre ellos, esta manera de compartir, es la manera para poder garantizar un correcto seguimiento a un segundo piso de este movimiento de transformación. A ver, está pendiente esto sí se hizo, esto no se ha hecho, falta por aquí, hay que apretarle por acá, tú le vas a hacer aquí, yo ya terminé. O sea, estamos hablando que están poniéndose de acuerdo para que haya una sinergia entre un gobierno y otro. Claro. Y esto no sucede en ningún país. Y es en beneficio del pueblo. Claro. No es otra cosa. Es su obligación hacerlo. No, y qué bueno que lo están haciendo Claro. así. Lo que pasa es que los conservadores no están de acuerdo con esto, pues ellos están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Porque hasta en las mismas supuestas transiciones, aunque fueran del mismo partido o del mismo régimen neoliberal, sin importar el partido, pues era denostar entre los unos y entre los mismos. Eran pandillas, eran grupos de interés. Exacto. Por eso se peleaban para arrancarse el hueso. Sí, exacto. Y acá lo que estamos haciendo estamos viendo un proceso de transición que forma parte de un gran proyecto histórico, de un gran proyecto nacional histórico, etapas distintas de un gran proyecto nacional histórico, y hay un proceso de transición elocuente con la lucha por la democracia. Entonces, Claro. bueno, luchamos juntos por la democracia, democráticamente te paso la estafeta y te digo cómo se hace, comadre, ¿no? Porque Claro. es difícil hacerlo. Sí, claro, claro. Y yo veo a Claudia, salvo tu mejor apreciación, veo una Claudia Sheinbaum que en estos últimos 2 meses ha madurado de una forma. Es muy diferente la Claudia Sheinbaum de ahorita a la Claudia Sheinbaum de la campaña. Ujú. La Claudia Sheinbaum de ahorita que ha hecho los recorridos con el presidente Andrés Manuel, que ha estado en contacto con la gente, Claro. que ha estado entregando obra, ¿no? Tiene un nivel ya de estatista. Ya estás viendo a una mujer estatista, una mujer presidenta, ya muy distinta, un carácter muy distinto, una forma de expresarse muy distinta. Y eso es parte del proceso de transición, es un aprendizaje. Y pues es una cosa hermosa porque es un maestro dejándole a la discípula ahora la tarea complicada de dirigir un país. Mira, se va a ir un poquito extraño como lo voy a decir, pero sí hemos visto una Claudia Sheinbaum con más empoderamiento, con más seguridad, con más visión. Yo recuerdo que a mí me queda completamente claro que desde que empezó el sexenio iba, pues por muchos motivos iba a ser clave. Pero yo recuerdo que hubo un evento todavía en el 2021, todavía estábamos con lo de la pandemia, que convocó Morena para conmemorar el triunfo. Fue un evento en el Auditorio Nacional. El auditorio lo tuvieron más o menos a un 40-50% de su capacidad por el tema de la pandemia y los contagios. Yo recuerdo haber visto en aquel entonces a una Claudia Sheinbaum con un traje sastre rojo, al centro y alrededor muchos de los actores políticos de todavía esos años, estoy hablando del verano del 2021, más o menos, y y ella al centro. Y ya se empezaba a corear y a decir presidenta, presidenta, presidenta. Y desde ahí yo empecé a notar un cambio, tanto en su persona, hasta en la manera de arreglarse, en la manera de cómo conducir ya sus discursos y todo esto. Y ella recientemente lo dijo en unas entrevistas, dijo, a partir de ese evento para mí fue crucial, porque ahí dije, ok, vamos a ver, vamos a encaminarnos para esto. Y pues ahorita ve lo que tenemos, pero lo que tú dices de estos 3 últimos meses, pues ha cambiado, o sea, ha sido un avance con pasos gigantescos. Y ahorita podemos decir que efectivamente, pues por eso el presidente está tan contento. Por eso la presume o la cacarea tanto. Porque sabe que de alguna manera él es un mentor político. Sí. Y aparte también tienen una cercanía y una afinidad, tanto en cuestiones personales, políticas, ideológicas y bueno, de trabajo, un sinfín de situaciones que Claudia ha colaborado directamente con él, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, bueno, pues ella
tuvo un papel muy importante con todo lo que viene siendo el crecimiento y el desarrollo de aquellos proyectos en la Ciudad de México, como lo viene siendo el Metrobús, los segundos pisos, que por cierto, tú te acuerdas perfectamente que todo mundo criticaba los segundos. Sí. No va a funcionar, el segundo piso no va a servir. Es una locura, es una locura. Y hoy por hoy es el único tramo del segundo piso que no se cobra. Y después llegaron los españoles a construir, y ahorita el segundo piso del periférico aquí en la Ciudad de México, ¿desde dónde viene? Casi desde Cuemanco hasta casi la salida a Querétaro. Y si nos vamos a provincia, casi muchos estados, las capitales de los estados de la República, tienen esa infraestructura. Metrobús, ¿cómo ha crecido? No va a servir, no va a funcionar, que no sé qué tanto. En muchos estados de la República, Guadalajara, en León, hay Metrobús. En el Estado de México. O sea, finalmente todos los proyectos que ha hecho Andrés Manuel en su momento han sido sumamente cuestionados, atacados, señalados, denostados. Y luego replicados. y replicados por los mismos dueños del dinero, por estos personajes, estos operadores financieros, que finalmente también han estado detrás de los que ahorita son la oposición. Así es. Y de los que eran los que financiaban el régimen anterior. Y como vieron que funcionó, pues finalmente esto les ha hecho generar, o sea, adoptan las ideas de Andrés Manuel y estos personajes se vuelven más ricos de lo que ya son. Así es. Cuando en un principio atacan y señalan todo este tipo de proyectos. Y ahorita pues vamos a ver una situación muy interesante porque todos los megaproyectos que se hicieron aquí en México, pues básicamente consisten, yo así lo digo, para un reposicionamiento geoestratégico de México en una región del mundo. Esto es muy interesante. Y están siendo atacados y señalados y todo, y al rato le van a entrar. Si no es que ya le están entrando. Ya lo usan, ¿no? Ya lo están Han tenido que usar el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí. Y que el aeropuerto Felipe Ángeles no nada más está pensado para ser un aeropuerto turístico. No, se carga también. Es un aeropuerto industrial. Así es. Porque tiene las pistas más grandes de América Latina y la capacidad de carga y de que aterricen los aviones más grandes del mundo y tiene capacidad para almacenar. Sí, durante muchas décadas se hizo, desde los años 50, ¿no? Estaba todo el análisis de la teoría de la dependencia. Y todos los teóricos de la dependencia señalaban el punto de que América Latina no va a poder salir de la pobreza, del atraso, si no desarrolla infraestructura, ciencia y tecnología suficiente para tener un desarrollo autónomo. Y ya se sabía, pero no se hacía nada. Y entonces hacer un Tren Maya, hacer el transísmico, comprar una refinería en Estados Unidos, hacer la refinería nueva, hacer el aeropuerto, ¿no? Toda la infraestructura en caminos, carreteras, puentes, trenes. Desde caminos artesanales. Caminos artesanales es justamente ver abajo, mejorar las condiciones de vida de la gente, estimular el mercado interno, porque además es la redistribución de la riqueza, y generar condiciones para el desarrollo posterior. Entonces, eso se está haciendo por primera vez, después de la Revolución Mexicana y Cárdenas, por primera vez. Se hacía. Oye, para que desde el norte, desde Canadá, ya quieren reactivar las vías férreas para conectarlas con el Tren Maya. Si Europa está interconectada por el tren, ¿por qué México no? El tren transísmico. Todo el mundo, el reflector sobre el Tren Maya, Sí. Oye, el tren transísmico, pues simple y sencillamente recuperar la vieja ruta de comercio que se tenía desde España para llegar a esta tierra que era una colonia. Llegaban los barcos, los galeones españoles a Veracruz, desembarcaban las mercancías con carretas, con mulas, se iban hacia la bahía de Santa Lucía, ahora Acapulco. Ahí llegaba el galeón español, la nao de China, ¿y para dónde se iban todas las mercancías? Ese comercio se truncó prácticamente con la llegada de la independencia. Entonces, ¿ahorita qué está sucediendo? Se está reactivando una ruta, no nada más un medio de comunicación o una ruta férrea en el Istmo, que por cierto ya estaba planeada esa ruta del Porfiriato, ¿ok? Pero más que nada es la conexión de los mundos. Es mover la economía mundial, o sea, por eso me refiero a que son proyectos geoestratégicos que tienen que ver con economía, que tienen que ver con geopolítica, que tienen que ver con el bienestar no nada más de México, sino de muchas naciones en el mundo. Así es. Julio,
para saltar a otro momento de la conversación. Tú has estado participando porque ha habido iniciativas de mucha gente, de mucho pueblo, para despedirse de Andrés Manuel. Videos, festivales. Justo al día de ayer hubo un festival sensacional que hubo ahí en el Monumento a la Revolución. Toda la chaviza ahí celebrando. Celebrando y despidiéndose de su amado presidente, ¿no? Tú estuviste también participando en varias actividades. Platícanos un poquito. Mira, así es. Yo a lo largo de este sexenio estuve participando en un principio de manera colectiva con muchos compañeros que les mando un saludo, con un colectivo que formamos, Ciudadanos en Defensa del Pueblo. Organizamos una serie de eventos siempre para celebrar al presidente, ¿no? Para conmemorar Participábamos en esta de manera colectiva, ¿no? Para celebrar los cumpleaños del presidente. Ya posteriormente, de manera ya un poco más independiente a ellos, ya por mi cuenta y con apoyo de otras personas, lo voy a mencionar con esta Julia Klug, tú la conoces, sí. Que le mando un saludo a Julia Klug. Hemos organizado y pues eventos precisamente para celebrar el cumpleaños del presidente y también los cumpleaños de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, como con serenatas. Con serenatas, café, pan. Mira, con lo poquito se hace mucho. Y son eventos que se hacen como la buena lucha libre. A ras de lona, aquí es a ras de calle, enfrente de Palacio Nacional. Llegan los mariachis con 1, 2 bocinitas, llega el del café, el del pan. Y obviamente, pues arránquense, muchachos, y se arma la fiesta con la gente que va pasando, pero también hay una labor de invitar a muchos de los youtubers, a muchos de los representantes de algunos medios independientes y alternativos que afortunadamente siempre van y hacen la cobertura. Esto es muy importante porque muchos de los mexicanos que están en el exterior, en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, a través de los canales de estos chicos, de los youtubers, que les mando un saludo a todos porque indiscutiblemente han jugado un papel muy importante en primera etapa de la transformación, pues se ve en todo el mundo el evento, ¿no? Sí. Entonces son eventos muy padres de 3 horas, 4 horas, cuando mucho, a veces un poquito menos, quizás, dependiendo de los recursos económicos y todo esto. Y afortunadamente el presidente siempre ha dado las gracias al día siguiente en la mañanera. Un saludo a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, porque también ella hace parte de estos eventos que le hemos llevado a ella para celebrar su cumpleaños, lo sube a sus redes sociales. Entonces es muy bonito, es muy padre todo esto, pero como ya no nos iba a dar tiempo de organizar, ya no me iba a dar tiempo de coordinar todo esto para el cumpleaños del presidente de este año, porque pues ya no va a estar aquí, pues qué mejor que hacer un evento, una serenata para darle las gracias y juntar a la gente. Y este evento se realizó el pasado martes 24, de 6 a 9 de la noche. Estuvo increíble. Hubo carnitas, pastel, 2 pasteles, uno de la bandera de México, uno con un AMLito, café, pan. Hubo la participación de una compañera también activista cantando. Llegaron los mariachis. O sea, fue una fiesta, pero lo más maravilloso, ¿sabes qué fue? Que no llovió. Sí, sería Tlaloc. No. A la altura. Pues yo creo que ahí tuvimos que hablar con Tlaloc, y cuando Tlaloc se dio cuenta de que era así como de Tlatoani a Tlatoani, dijo, ok, va, sale. Solo por hoy. Solo por hoy. Sí. No, estuvo Luego increíble. se soltó Sí, ya en la semana ya vino todo de hecho, ya había entrado el huracán para ese día, y esa era mi preocupación. Y fue el martes, y fíjate que fue un evento bastante asistido, muy padre, muy colorido, con mucha música, un ambiente de fiesta, la verdad, todos muy contentos, festejando, dándole las gracias al presidente, también a su esposa. Y también quiero dar las gracias porque a mí en lo personal siempre, por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, siempre me han dado todas vamos a decirle, nunca me han dicho que no para hacer este tipo de cosas. También hazlo, organízalo, no hay ningún problema. Tú eres el responsable. Si pasa algo, pues
sobre ti. Vienen sobre mí, pero no siempre, desde que estaba No pasa nada. desde que estaba la doctora Claudia Sheinbaum, hasta ahorita que está terminando Martí Batres, ¿no? Entonces, Sí. pero fíjate que no era pedirles permiso, más que nada era avisarles. ¿Por qué? Porque anteriormente no podíamos hacer este tipo de eventos, porque pues muchas veces, a pesar de que antes ya había estado Mancera, pues no era lo mismo. Sabemos que antes menos. Ahora, esto es insólito y es inédito porque pues, difícilmente el pueblo se organizaba para hacer una serenata o celebrar el cumpleaños al presidente, y mucho menos a celebrar a las esposas de los presidentes en sus cumpleaños, a esta... Las impresentables. La esposa de Peña Nieto, bueno, en vez de celebrarlo, festejarla, bueno... Híjole, no, investigarla. No era otra cosa. Entonces, esto es muy interesante. Digo, también hay otro tipo de eventos, hay otras personas, hay otros activistas, otros ciudadanos que se organizan y también lo han estado haciendo. Y creo que hoy en la noche incluso creo que va a haber un evento también en el Zócalo, algo pequeño, creo que más o menos estoy enterado al respecto. Y qué bueno, y ojalá hubieran habido más, ¿no? Sí. Ahora, donde va el presidente, pues también lo están despidiendo, o sea... Estamos viendo cómo efectivamente es un presidente muy querido por el pueblo. Y él es muy cercano. Él cuando llega de las giras, bueno, llega con una cantidad de regalos. Para museo. Pues, ¿sí sabes dónde están todos esos regalos? No, yo no sé. Bueno, todos esos regalos que le dan artesanías, vasijas. Lo dijo él en una entrevista, en una conferencia, ¿no? Pues imagínate cuántas cosas no llega a juntar en 6 años de todo lo que le regalan en sus giras, más todo lo que le llega todos los días a Palacio Nacional, que si la corbata, objetos para decorar como este bello jaguar, los colimontes. Hoy rifó su reloj, caray. Híjole. Entonces, todos estos objetos, él platicando con su esposa, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, decidieron mandar todos estos objetos para decorar las habitaciones de lo que ahora es un complejo turístico en las Islas Marías. Entonces, quien vaya a las Islas Marías, ahí va a ver los regalos de Andrés. La decoración de las recámaras, de las habitaciones, de este lugar turístico que antes era un centro. Una cárcel. Era una cárcel, literal, ¿no? Pues están decoradas con el amor del pueblo hacia el presidente. Qué bonito. Con este tipo de objetos. Qué bonito. Está padre, ¿no? Sí, está chido. Julio, ya nos tenemos que retirar, pero un mensaje final, una reflexión final con la que te despidas por ahora de nuestro público, de nuestro auditorio, de toda la raza que de repente se asoma por aquí. ¿Con qué te despides? Pues mira, muy fácil. Esto no se acaba. Esto no es el final. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de darle continuidad y de velar por el legado que nos deja nuestro presidente, nuestro aún presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Del pueblo depende. ¿Por qué? Porque él nos ha enseñado, nos ha dicho, nos ha empoderado que estamos más politizados, que tenemos más información, que tenemos más participación de la vida política. Y como él lo ha dicho toda la vida, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Entonces, ya para concluir, de nosotros depende darle continuidad. Sí, de los actores políticos y todo esto, pero finalmente somos nosotros como pueblo los responsables de darle seguimiento para una adecuada continuación, no nada más de un segundo piso de la transformación, de un tercero, de un cuarto, y que todo esto siga beneficiando siempre a los que menos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión. Y pues así nos quedamos con esa idea de que todo depende de usted. Usted, el que está del otro lado, usted es parte fundamental de este proceso de transformación. Nadie puede echarse para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Ni un paso para atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso para atrás. Como decían por allí. Muchas gracias, Julio. Julio Broniman, fotógrafo, activista, comunicador y comunicólogo. Usted lo puede encontrar allá en las redes sociales, en
donde se solicita su opinión y Exactamente. se le entra a la discusión y al debate político. Ya nos estaremos viendo también. Así es. Muchas gracias por estar acá Así con es, nosotros. Mulay, pues un gusto. Y también un saludo a todos, a toda la audiencia de la 4TV. Muchas gracias por este espacio, por la oportunidad que para mí es muy emblemático y, o sea, no es cualquier casualidad estar justo el día de hoy en este espacio tocando estos temas, el último día de este sexenio. Sí. Y bueno, y también le quiero aprovechar para mandarle un saludo al presidente, a su esposa y un abrazo. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues ya, gracias a ustedes también por estar acá con nosotros en esta conversación. Gracias por seguir a la 4TV. Gracias por acompañar al presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su trabajo, por su esfuerzo, por entregar su vida al bienestar de nuestro pueblo. Es lo más grande que un ser humano puede hacer y usted lo ha hecho y nos ha trazado la ruta. Allá en su casita, ponga el pulgar para arriba, organícese, luche, desarrolle la conciencia, indígnese de la injusticia cometida en contra de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.